tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Centenario de Colo-Colo, donde estamos conversando con las grandes figuras que alguna vez vistieron la camiseta del club, con los que dejaron su huella durante todos estos años en el equipo más popular y más exitoso de nuestro país. El invitado de hoy es un extraordinario arquero, capitán de la selección de su país, mundialista, récord en un mundial, el del 2010, un hombre que en los años que estuvo en Colo-Colo, entre el 2013 y el 2017, dejó muchísimos recuerdos y que ha generado, fíjese, una cosa que yo no esperaba. Cuando dije que íbamos a entrevistar a nuestro entrevistado de hoy, las hinchas de Colo-Colo, las mujeres, ¡no! ¡No te puedo creer! ¡Qué maravilla! Justo Vilmar Villar Viveros, ¿cómo le va? Hola Felipe, qué gusto estar en contacto con todos ustedes. Felicitaciones, obviamente felicitaciones a todo el pueblo albo por este gran centenario. Obviamente que nos gustaría pasar por mejores etapas en esta etapa del centenario, pero es lo que nos toca. Colo-Colo está siempre presente en mi corazón, en mi sentimiento. Obviamente en los recuerdos con la gente, de lo que vivimos, de lo que ganamos, de lo que no ganamos y de lo que vamos a seguir siendo, porque después de la historia que nos tocó a nosotros estando ahí, a mí me tocó estando ahí, obviamente voy a estar ligado emocionalmente siempre al Colo-Colo. No solo está en tus recuerdos, está en tu historia, sino que está en ello. De ahí lo veo, la insignia del cacique, la insignia del indio. ¿Qué Sí. es un premio? Es un premio que nos daban al mejor del mes, Eterno Campeón. Creo que era un programa que tiene el club y que Tráelo un me poquito más daban adelante cada para vez que lo que... veamos en la cámara. Tráelo un Lo voy poquito. a traer un poquito. Lo voy a traer un poquito. Lo tengo acá metido entre mi... Ahí está. Ahí está, extraordinario, ¿viste? Así Sí. que está al lado tuyo, Colo-Colo, sigue estando al lado tuyo. Creo que como todo tenemos en la historia, tenemos en nuestras vidas, tenemos cosas importantes, personas importantes, situaciones importantes que nos pasaron. Colo-Colo fue muy importante en mi vida. Yo siempre he dicho de que ha sido difícil llegar a Colo-Colo en un momento donde estaba Colo-Colo, en el momento que me tocó a mí llegar. Pero la decisión fue, desde un principio era así, porque quería estar ahí. Porque como en algún momento comenté en alguna entrevista cuando fui allá en el 96, jugamos unos partidos amistosos con la selección de Chile sub-20, jugamos 3 partidos amistosos allá y me impresionó, creo que fuimos a entrenar al campo de entrenamiento de Colo-Colo y me impresionó la gente, lo grande que era el club, lo que significaba para el país. Y después, obviamente, que uno se fue encariñando con eso porque pasaron jugadores paraguayos que también marcaron historia ahí y uno va mirando, va recopilando datos. Y cuando me tocó la posibilidad de ir, quería estar ahí, quería sentir eso. Y era mi última etapa, la última etapa de mi carrera, ya había pasado todo lo que había pasado. Y para mí era un privilegio poder estar ahí, poder sentir ratificar lo que creías que era el club en el sentido de su grandeza y de su popularidad. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Porque fuiste seleccionado paraguayo, estuviste en mundiales, fuiste campeón con Libertad, estuviste en Sol de América, en Newell's y en Estudiantes en Argentina, en Valladolid, en España, volviste al Nacional de Paraguay. ¿Qué es lo que, con toda esa experiencia, cuando ya estabas en Colo-Colo, te llamó más la atención? Lo que me llamaba la atención es que cualquier noticia que fuera de Colo-Colo era repercusión nacional. Y para bien y para mal. Las cosas buenas, obviamente, uno se goza con las cosas buenas, pero también las cosas malas tienen una repercusión muy grande y significa de que el club es tan importante en la vida de cada uno de los chilenos que son
simpatizantes del club y que está tan arraigada que un resultado positivo le puede transformar su día o su semana, como también un resultado negativo puede afectar en su vida diaria. Y eso a mí me tocó vivirlo obviamente con la selección, que es algo nacional, pero no me ha tocado mucho vivirlo a nivel de clubes, porque a mí me ha tocado jugar en grandes clubes, en clubes muy buenos, pero de la magnitud que tiene Colo-Colo, del arrastre que tiene Colo-Colo y de la forma como te ve la gente cuando estás en un club tan grande como Colo-Colo, difícilmente se pueda igualar con otro. Eso es categórico, porque todos los clubes grandes tienen esa característica y obviamente que Colo-Colo no escapa a eso. Y obviamente lo pensaba de alguna manera, pero el día a día nuestro era mucho más. Nosotros como jugadores de fútbol muchas veces no nos damos cuenta de lo que significa el vestir una camiseta, portar un escudo, la historia que viene atrás, la gente que arrastra, los chicos que te miran, la repercusión mediática que tiene a través de los medios, con quiénes te codeas, a quiénes podés ver y a quiénes no podés ver. Es tan grande todo eso que a veces nosotros en nuestra cabeza como futbolistas pensamos solamente en el campo de juego, en el entrenamiento, en las cosas que pasan en el partido y ya. Pero es todo tan grande, todo tan fuerte que nosotros, si nos ponemos del otro lado, del lado del hincha o del lado del fanático del club, del que, como te decía, le cambia la vida un resultado, o sea, que le cambia su ánimo el resultado de un partido en una semana, hay demasiadas cosas por respetar, por poner primero. Por sobre todas las cosas, creo que lo que desde los fundadores del club, desde David Arellano hasta acá, han pasado tantas personas que han ido evolucionando en el club, han pasado gente tan importante, han dejado cosas por el club y hay muchas veces que uno encuentra que hay diferencias entre lo que se siente de la gente de afuera con los que están adentro, porque hay veces que uno encuentra gente que si no es que precisamente quiere el club, quiere hacer cosas con el club. Y en realidad el club es de todos, terminamos siendo, quizá no es la palabra populista, sino que realistas, porque un club tan grande como Colo-Colo o los clubes grandes del mundo tienen una razón de ser, y la razón de ser principal yo creo que es la de mover pasiones, de estar para ellos. Y ahí es donde nosotros los futbolistas debemos entender de que no solamente somos jugadores del club en ese momento que entramos a la cancha, sino que somos jugadores del club yendo a los chicos, llevar a los chicos al colegio, yendo a un centro comercial, yendo a una escuela a saludar a unos chicos en nombre portando el escudo de Colo-Colo, porque te llevan, porque sos parte de la historia de Colo-Colo, porque llevas el escudo puesto. No te llevan solamente por el nombre, quién sos. Vos cuando me presentaste me dijiste Fusto Villar, tantas cosas, pero cuando me puse la camiseta de Colo-Colo entendí de que yo no en ningún momento podía ser más grande que el club. Eso de ninguna manera. El club sigue siendo más grande por todos los jugadores que estuvieron antes, por todo lo que hicieron grande la historia y por todos los que van a seguir siendo grande la historia. Nosotros somos parte de una historia que fue ínfima, pero ayudamos dentro de lo que nos da a nosotros a seguir engrandeciendo lo que significa este club. Tan ínfima no sería, porque imagínate que en este año tan especial, el año del centenario, tú eres uno de los 100 jugadores de la historia de Colo-Colo que hemos decidido entrevistar para este podcast que tiene que ver con los grandes momentos más emotivos del club. Pero te quiero llevar muy atrás. Te quiero llevar a Cerrito, a Ñembucú, donde me imagino que ese joven, que todavía quizás no pensaba si iba a ser o no futbolista, caminaba por las calles cantando "Cuidado el aparejo, pescador", y mirando al Paraná. ¿Se imaginaba en qué iba a terminar su vida? ¿Te imaginaste cuando era un niño, no sé, de 10, 12 años, primero que iba a ser futbolista y segundo que iba a ser arquero? Me retrotrae y me emociona
pensar en mi época de mi niñez. Yo tuve muy poco tiempo, o sea que yo estuve hasta los 14 años en mi pueblo y ha cambiado tanto en este tiempo. Ahora la oportunidad de haber vivido esto, vivido en el fútbol, de haber sacrificado mi tiempo, mi vida y en disciplina y en pos del fútbol me ha dado la posibilidad de hacerme mi casa, de estar al lado de la casa de mis padres que aún viven, gracias a Dios, y puedo ir a visitarlos, puedo ir cada vez que el fútbol dentro de la selección me deja ir para allá. Pero creo que nadie piensa de forma real lo que no magnifica o lo que puede llegar a ser. Uno sueña, sin duda que sueña. Yo enfrente a la casa de mis padres, a que ahora está al lado de mi casa, la nuestra, de mi familia, hay una cancha de fútbol en donde yo pasaba mis mañanas, mis tardes pateando la pelota como todo chico. No teníamos luz, energía eléctrica, así que cuando había luna para nosotros era maravilloso porque podíamos jugar hasta más tarde. Y soñaba Pero así, ahí, soñaba con espérate, ser deja futbolista. interrumpirte ahí. Deja interrumpirte Sí. ahí. ¿Ahí ya jugabas al arco o querías ser goleador? Era un mix, hacía un mix. Quería jugar en la cancha, quería jugar. Y no me iba tan mal. Pero luego me sentí mucho más cómodo siempre jugando al arco. Siempre me sentí mucho más cómodo. Me sentía como que podía ser más libre porque como que no me marcaba a nadie. Yo podía hacer lo que a mí, a mí me parecía que podía hacer. Obviamente que siguiendo lo que era el juego, siguiendo la pelota, pero no, era más libre de tomar mis propias decisiones dentro de esa área. Y no me pegaban, delantero te chocan y todo lo demás. Pero sí me sentía mucho más cómodo, quería volar, quería ir a cazar una pelota, a tirarme por la pelota, quería ordenar, quería hablar. O sea que características que luego fuimos desarrollando a través del tiempo con los entrenadores, entrenamiento y todo lo demás. Pero en principio quería ser jugador de fútbol. En realidad yo soñaba con ser jugador de fútbol. No lo veía muy cercano. El pueblo de donde yo salgo, de la ciudad de donde yo salgo, ahí queda a 400 kilómetros de Asunción y siempre fue como que muy centralizado todo lo del fútbol. Hoy un poco más, se está descentralizando un poco más, pero anteriormente era mucho más difícil para nosotros poder llegar a la capital y poder intentar jugar al fútbol. Pero eh, se fue dando con el tiempo. No. Mi objetivo principal era poder estudiar, poder entrenar y si se me daba la posibilidad de poder jugar al fútbol. Y soñaba con jugar en la selección, como todo chico. Era la época del Mundial. No sé, yo nací en el 77, en el 79 sale campeón Paraguay con la selección, no me acordaba mucho. Después sale Olimpia campeón de la Copa Libertadores, una época buena de Guaraní, de otros equipos, y luego ¿Contra viene quién sale el campeón en Mundial. el 79? Mejor no entremos en esas cosas. Bueno, Y en el 86 va de nuevo al Mundial y entonces como que yo ahí despierto, tengo 9 años más o menos y yo quería ser arquero. En esa época era Almeida, era campeón de América, con Olimpia, arquero de selección, aquí, aunque él era aquí viene uruguayo. mi revancha. Espérate, aquí viene mi Sí, revancha. Ever Almeida, que lo conoce en Sol de América, el arquero de Paraguay al que Pato Yáñez le hace el gol en Asunción, ¿no? sí. No, eso nomás para empatar a uno. Ya. Bueno, pasamos, después comienzo en esa época a despertarme por el tema del arco, que me gusta el 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 arco, y comencé a jugar al arco y me salía tan bien en realidad decían que me salía bien, que querían intentar traerme a Asunción a probar y así se fue dando. No lo busqué, obviamente que sí, lo soñé, sí, eh, pero cada vez que puedo hablar con algunos chicos les digo, trato de decirles que pongan sus sueños, obviamente, de una manera lejana donde puedan
todas las noches motivarse diciendo, esta es mi motivación, llegar allá, pero también ponerse objetivos claros, cortos, porque los objetivos cortos nos llevan a seguir pisando fuerte y no volar y caerte en un sueño que luego termina diluyéndose. Eso me pasó a mí y mi primer objetivo era venir a jugar en la capital. Comencé a jugar en Sudamérica, a jugar algunos partidos y después me fui haciendo fuerte y 3 años, 4 años después estaba jugando un Mundial Sub-20 con la selección, después de clasificar en La Serena y Coquimbo del Sudamericano del 97. Así que por eso te Después digo que a partir del 96 la relación en Chile con mi carrera. se hace permanente, se hace permanente. Bueno, pero después Sí. viene, porque una cosa es imaginarse ya, ok, estoy en el fútbol, voy a hacer lo que quería, voy a ser arquero, quiero llegar algún día a la selección, y otra es llegar y transformarse en superfigura de la selección. Titular en el Mundial del 2010, en la nómina el 2006, mejor arquero de la Copa América 2011, el invicto en Sudáfrica durante 411 minutos, los títulos con Libertad, campeón en Argentina con Newell's, elegido no solo mejor arquero, sino mejor jugador del torneo. Fueron pasando las cosas justo muy rápido, ¿no? ¿Alcanzaba a tomarle el Sí, peso? no te creas que fueran tan rápido. Yo tuve, en los lugares que estuve, me tocó estar casi siempre 3 4 años. Y te podría decir que lo que pasó rápido sí fue lo de Newell's, que yo en mi primer torneo, el primer semestre que estuve, en 4 meses éramos campeones. Eso fue rápido. Pero luego creo que todo llevó su tiempo de madurez, de aprendizaje, de caídas, de tener que levantarse, de tener que resignar cosas y de tener que seguir aprendiendo. Porque aquí hasta el día de mi retiro yo seguía aprendiendo cosas, quería seguir aprendiendo cosas, porque el fútbol evoluciona, las maneras evolucionan, los chicos van evolucionando como son hoy a como éramos nosotros. Nosotros quizá en nuestro carácter éramos mucho más resilientes, mucho más fuertes, nos levantábamos más rápido, hacíamos cascarita más rápido que hoy. Hoy necesitan un poco más de atención como para decirles y motivarles y meterles en la cabeza de que si ellos se dejan estar, el otro te lo va a comer, te va a comer, te va a pasar por arriba, si vos no entrenás bien, estás jugando contra vos, no es contra el club, no es contra el entrenador, es contra vos mismo. Y todas esas cosas es como que hay que recordarles todo el tiempo. Uno, eso cuando, al menos en mi tiempo, en el pueblo, cuando mi papá me decía las veces que te caigas, tenés que levantarte, yo entendía a qué venía. Eso era algo natural para la sobrevivencia dentro de la vida y es una escuela. Y eso pasa también dentro del fútbol, pero nosotros a veces hoy nos pasa de que queremos todo tan rápido que creemos que también lo podemos, que cuando lo perdemos rápido también tenemos que recuperar rápido. Y en realidad todo tiene un proceso, el proceso de poder llegar, de poder valorar, de poder mantenerse. Eh, Suelo hablar con los chicos de la categoría juvenil en la selección y les digo, están en una etapa maravillosa donde llegan a un lugar, pero a partir de ahora es el siguiente paso. ¿Cuál es mi siguiente motivación? ¿Cuál es mi siguiente objetivo? No es precisamente, no, yo de aquí ya quiero llegar a jugar en Madrid. Tranquilo. Antes de jugar en Madrid tenés que jugar en primera división, consolidarte, hacer partidos, jugar a la selección, ir a otro club. Ojalá Dios quiera pueda hacer que de acá, no sé, su 20 su 17 venga no sé, el Bayern y te lleve. Ojalá, pero no es lo ideal. O sea que no sé si no es lo ideal. No es lo más, No es lo habitual. no es lo habitual. No es lo habitual. Y bueno, me puede decir, no, porque fulano le pasó esto y fue tan rápido. Sí, pero es fulano y, y es una excepción a la regla. No es habitual. Y lo habitual es que tengamos que esforzarnos, tengamos que sacrificarnos, tengamos que ser disciplinados, tengamos que cuidarnos, tengamos que cuidar nuestra familia, nuestra manera de ser, nuestra forma de andar. Como decía, en un club donde yo estoy por respeto, yo tengo que seguir jugando, tengo que seguir dándome de la mejor manera. Y he escuchado varias veces que no, porque yo estoy acá, pero quiero irme a tal parte. Sí, pero el que te está dando la oportunidad es el club donde está hoy. Y yo tengo que respetarlo y tengo que darle
tengo que darle la honra que necesita tener porque me da la oportunidad de ser quien soy. Y a partir de ahí, el respeto de lo que para los demás clubes, cuando uno va a un lugar se da al 100% y lo que pasó ya pasó. Pero bueno, son aprendizajes y enseñanzas que uno va por el tiempo dándose cuenta de lo que vivió. Como decías vos, quizás fue rápido. Yo creo que no. Estoy mirando justamente ahí. Tengo un cuadro donde cuando comencé yo en el 96 comencé a jugar en primera división. Del 96 al 2000 estuve en Sudamérica. Después tuve 3 años y algo en Libertad. Después tuve 4 años en Newell. Después 3 en España. Donde más corto estuve, capaz que fue en Estudiante, que estuve 1 año y poco, pero después casi siempre me tocó estar muchos tiempos. Y eso me ayudó a conocer la historia de los clubes, a respetar la historia de los clubes y a conocer a mucha gente. Por eso yo tengo un acercamiento casi habitual con la gente con quien yo estuve en los clubes donde estuve. Y me gusta mantener esa cercanía porque yo no sé cómo va a ser el fútbol. Así como no sabía qué iba a pasar cuando comenzaba a patear la pelota en mi pueblo, a cómo terminó siendo, no sé qué puede pasar más adelante, así que el respeto y el agradecimiento a cada club por donde estuve, a cada entrenador, a cada gente, a cada dirigente que me tocó estar y que me dio una mano porque no era fácil el momento que yo pasé. Que pasamos con mi familia ya después, cuando yo me casé a los 24 años, sé que me casé, mi señora enseguida me puso en línea. Y cosa que también creo que es necesaria para la vida profesional de hoy, para los jóvenes. Bueno, viviste todos esos capítulos, algunos con dificultad, la mayoría con mucho éxito debido al trabajo, hasta que finalmente el 2013 llegas a Colo-Colo. Vamos a la parte más importante de tu carrera, digo yo, en esta entrevista al menos. Cuando en el 2013 llegas a Colo-Colo, 3 títulos, 122 partidos, campeón del torneo nacional, campeón de la Copa Chile. Te voy a poner una fecha, a ver si te acuerdas, que no te la digo yo. 7 de julio del 2013. 7 de julio del ¿Qué 2013. puede 7 de julio. 7 de julio del 2013 habrá sido la presentación. Fiscal de La Talca. presentación. Ah, el primer partido, claro, el primer partido, 3-0. Primer partido, 3-0, al tiro primer 3-0, tapa un penal, al tiro de figura, es decir, no le dejó tiempo a nadie para conocerlo ya todo. Ah, este es bueno, dijimos todos. Buena carta de ¿Cómo presentación. recuerdas ese día? Lo disfruté porque era un partido duro, sabía que jugaba en cancha difícil, hacía muchísimo frío. Nosotros acá en Paraguay, yo estaba jugando en Nacional, habíamos salido campeón acá en Nacional en 2013, en mayo de 2013 habíamos salido campeón. Y acá no hace tanto frío como en Chile y más todavía más al sur. Y me tocó una noche muy fría ahí, pero me sentí confiado. La verdad, me acuerdo, estaba Gustavo Benítez, Charruso, el cuerpo técnico que estaba en ese momento. Y un par de compañeros un poco viejitos. Lucho Mena, creo que había, no sé si Gonza Fierro estaba allá. Creo que estaba. Algunos grandecitos que llevan su historia también. Y la verdad que me recibieron como si fuera, claro, yo venía de ser Justo Villar de selección, ya una persona grande con experiencia, entonces me recibieron no como un chico, sino como una persona grande dentro del camarín. Pero eso también me dio un poco la apertura como que para yo desde que llegué en el lugar me sentí como en casa, de la gente del club. De los utileros, fisios, masajistas, todo lo que trabajaba en el club, de hacerme sentir importante dentro del club ya apenas llegaba. Este es tu sitio, este es tu lugar, vos acá, vas a venir a ayudarnos. Y yo lo entendí perfectamente porque también era lo que quería. Sabía que venía en una misión difícil porque hacía 5 años que Colo-Colo no hacía 4 años que Colo-Colo no había salido campeón y que estaba muy... se esquivaba mucho la 30 y que teníamos que comenzar a alinear un poco el
quizás no el camarín, sino que enfocar un poco lo que realmente necesitaba el club. Obviamente que yo soy parte de aportar para eso, no soy el más importante, en realidad todo el equipo era muy importante, pero me sentí súper bien ganando fuera de casa, clasificamos, era una Copa Chile creo, y ganamos, atajé un penal, hubo una repercusión, por eso te digo, hubo una repercusión nacional de que había debutado, Inmediata. habíamos ganado. Es más, Sí. yo creo que en su momento, creo, no sé si estoy equivocado, pero creo que el título no era solamente que ganó Colo Colo, sino que llegó el arquero que necesitaba Colo Colo. Nada, y Y así nomás primeramente, fue, como se dice. primeramente me dijo, es una responsabilidad grande, pero bueno, ya estaba habituado un poco a sentir la presión de lo que significaba eso, pero sí, me llenó más de responsabilidad y de tener de cuidarme más en muchos detalles que quizá en otro momento no hubiera tenido en cuenta en otros clubes. Llevaba más de 4 años, casi 5, 4 años, 7 meses Colo Colo sin ser campeón, luchando por esa emblemática 30. Y en ese plantel del 2013-2014 había, tal como dices tú, varios jugadores grandes que de alguna forma en el trabajo junto con lo que ya era tu importante trayectoria, estoy pensando en Mena, Barroso, Pajarito Valdés, Paredes, Fierro, ayudaron a formar un grupo que me imagino que fue muy importante para conseguir esa 30, ¿no? Sí, 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 sí. Ellos llegaron creo que en enero del 14. Claro. Ellos llegaron ya con el Tito Tapia y ahí vino el Pajarito, creo que vino Julio, campeón con O'Higgins en el 2013. Vino Esteban, que la llegada de Esteban creo que fue crucial para lo que necesitábamos. También no me olvido de cuando hizo la conferencia y se puso la 30 y dijo, la voy a usar la 30 porque es la que vamos a conseguir. Y son mensajes que, que es como que vas tirando dentro de un camarín como para decir, pucha, el objetivo está acá y a esto vamos a apuntar, sea quien sea que esté, sea quien sea el entrenador, sea quien sea el presidente, no importa porque todos vamos a pasar por acá, pero algo vamos a dejar. Y, y la verdad que fue un campeonato muy bueno, muy bueno. Congeniamos muy bien, hubieron jugadores importantísimos, como decías vos, Esteban, Pajarito y Julio, jugando refuerzos muy importantes en una línea central que necesitábamos tener eh, confianza y bueno, creo que se armó un equipo maravilloso que dejó un recuerdo muy lindo porque, como decía, después de mucho tiempo Colo Colo no había salido campeón y nuevamente pudimos ser campeón en una etapa que no venía de la más fácil, pero bueno, a partir de ahí, otra vez, Colo Colo volvió a imponerse, creo que año tras año siendo campeón y esa es la marca que necesita siempre Colo Colo. Ese es el primer título tuyo, del 2013, que se consigue el 2014 en realidad, porque estaba corrido un poco el calendario. El segundo del 2015, con otro partido que debe ser de los más inolvidables tuyos con la camiseta de Colo Colo, que es 2-0 con goles de Paredes o Seyur, cuando le tapa un Budio, ¿te acuerdas? Sí, sí, cada vez que hay un clásico me acuerdo de eso, o sea que obviamente que la gente me lo recuerda y yo no puedo dejar de acordarme de ese día que para mí fue demasiado especial. Tan especial eh, tan especial es que algunos compañeros con quienes podemos chatear todavía nos recordamos de esa etapa. Y de ese día fue una tarde que creo que veníamos bien nosotros, que si llegamos a perder, la U se acercaba, o estaba cerca o nos empataba y también estaba el invicto en casa. O sea que tenía muchos condimentos ese clásico, cosa que habitualmente suele pasar siempre. Pero Estadio no habíamos Nacional, ¿no es comenzado. cierto? No, 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 ese estadio Colo Colo. Ah, ya, Monumental.
En el Monumental, sí, en el Monumental. Pero creo que la U venía jugando bien también, o sea que no, era un clásico de alto vuelo ese clásico. Ellos tuvieron mucha llegada, nosotros creo que fuimos efectivos, pegamos cuando tuvimos que pegar, cuando tuvieron la posibilidad de hacer un penal lo hicieron y pudimos ganar ese partido, que de ahí en adelante obviamente que el camino a la 31 se allanó y estábamos mucho más cerca porque era el rival a vencer. Y la relación con la gente, yo no sé si cambió, creo que se acrecentó y creo que es el partido que la gente va a recordar por siempre y obviamente que yo también, por haber sido un clásico, por haber sido un torneo donde jugamos muy bien y salimos campeón. Agrégame tú el tercer partido para un podio, porque tenemos este debut en Talca, 3-0, ataja un penal, tenemos el clásico del 2015, donde también ataja un penal, eres clave. Un tercer partido, inolvidable en Colo-Colo. Un tercer partido. El tercer partido que es inolvidable para mí porque fue mi último partido. El partido que le ganamos a la Católica en casa. Yo venía de la lesión, de que sí, que me recuperaba, que venía, que había jugado un par de partidos y jugamos en casa ante Católica, que Católica siempre complica y nosotros no es que veníamos muy bien y jugamos en casa, creo que jugamos bien y ganamos 2-0 y para mí el recuerdo de haber, ¿cómo decís? El inicio, si lo vamos a poner para una telenovela, el inicio de manera perfecta, en el medio lo del clásico y al final el haber hecho un buen partido con Católica, terminar ganando 2-0 en casa, encaminar a pelear el campeonato, pero haber salido del partido jugando en casa. En algún momento pensaba sobre, bueno, hacer un gran retiro y todo lo demás, pero creo que la mejor manera de recordar era haber pasado por el club de esa manera y haberme retirado jugando, salí creo que faltando 7-8 minutos y que me volví a lesionar la rodilla y que la gente haya aplaudido y me haya reconocido. El mayor reconocimiento es en la cancha en ese momento y cuando uno recorre las calles en Chile, sea donde sea, que la gente se recuerde con cariño y que te reconozca el haber hecho parte del trabajo de buena forma para que ellos se sientan orgullosos. Para ir cerrando, justo, siempre he tenido esta duda y me imagino que muchos hinchas tienen la misma duda. ¿Es más cómodo o más incómodo jugar en un equipo como Colo-Colo que está más en el área del frente que en la tuya? Por un lado uno se imagina que es una tranquilidad porque supuestamente, salvo determinados rivales, llegan menos al arco, pero por otro, por lo mismo, como llegan menos, necesitas estar permanentemente prendido, porque si no te pueden pillar frío. Sí. Te soy sincero en todo lo que te estoy diciendo, pero en esto te aseguro que me hubiera encantado haber jugado más tiempo en el club. Haber llegado antes y poder disfrutar más el poder jugar en un club como Colo-Colo, que tiene que proponer, que tiene que arriesgar, que tiene que estar adelante, que tiene que apretar y que el jugador, que el arquero tiene que estar capacitado para tener la mayor concentración posible y esperar a que toque una pelota o ninguna y esa pelota que te tocó sea la más importante y la que pueda cambiar el rumbo del partido. Creo que hay arqueros que nacen para ser de equipos grandes también, porque obviamente no podemos olvidarnos de grandes arqueros que tuvo Colo-Colo, pero Claudio jugando en Colo-Colo siendo tan chico tenía la posibilidad de hacerlo de esa manera porque jugaba en un equipo grande, siendo joven y siendo efectivo como fue, y luego terminó siendo lo que hizo la carrera. Pero habitualmente lo que te da el poder jugar en un arco tan grande, porque es un arco grande, en la portería muy grande, la de los clubes grandes, en este caso la de Colo-Colo, creo que mide 1 metro más grande
que las demás porterías, pasa lo mismo. Tiene que ser con arquero que pueda tener un poco de experiencia, que pueda entender lo que se juega, tener una cohesión un entendimiento con la defensa, con los medios, tener una voz de mando importante. No estoy discriminando a que pueda haber excepciones, porque yo sé que hay excepciones y se pueden dar, porque hay muy buenos arqueros que son jóvenes y debutan en equipos grandes y pasan como si nada. Iker Casillas jugando en el Madrid a los 17, 18 años. O sea que hay jugadores así. No sé, Donnarumma jugando en el Milan, tirando datos así. Pero es lo más difícil. Habitualmente necesitas tener experiencia, necesitas tener fortaleza, y haber pasado por muchas cosas como para entender de que estás en una posición muy importante dentro de un club, más importante todavía. Justo Villar Viveros, desde el Paraná al Mapocho, desde los guaraní a los mapuches, desde el albirrojo al albinegro, una historia que ya a esta altura para nosotros es como un paraguayo colocolino, un paraguayo con algo de chileno. Te quiero agradecer a nombre de todos los hinchas de Colo Colo por las muchas alegrías que le diste al club, por las grandes tardes, noches que pasamos tranquilos, porque estaba ahí atrás de amarillo ese arquero paraguayo que vino el 2013 a ponerse la camiseta de Colo Colo y nos dio tanta alegría. Un abrazo. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a ti, muchas gracias al equipo, muchas gracias al club, muchas gracias a la gente. Yo no podía haber cerrado de mejor manera mi carrera que estando en Colo Colo. He pasado como decía, he pasado por grandes clubes que me dieron la posibilidad de desarrollar mi carrera futbolística, de estar en mi mejor momento, y he disfrutado los últimos años que tuve de carrera estando en Colo Colo, y me ha dado la posibilidad de ser reconocido por los hinchas del club, como también por otros hinchas que no son del club, y eso creo que es algo que no cualquiera se lo gana. Y no lo digo porque yo me lo gané, sino que a mí me lo regalaron, a mí me lo dieron. Yo hice mi trabajo, traté de ser yo mismo y ser de alguien que naturalmente soy. Y bueno, el club se adueñó de gran parte de mi corazón, así como de mi familia, y voy a estar agradecido toda la vida por todo lo que me dieron. El club, la gente, lo que significa todo esto, y agradecido por esta entrevista, por este momento, de poder expresar mi cariño y mi agradecimiento a toda la gente del club, y que va a ser hasta el día que Dios me llame y me tenga que ir. Cuídate mucho, Justo, ya nos veremos por acá, por Santiago. Un abrazo. Gracias, Felipe. Saludos. Que estés muy bien. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo entonces de este podcast centenario de Colo Colo. Que estés muy bien.